Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento Mirador Sociopolítico con el profesor Trino Márquez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Se está incorporando Trino José Manuel Serna. Vamos a dar admisión también. Mientras nosotros comenzamos, pues vamos a definir el tema a tocar. Yo creo que el tema a tocar tiene necesariamente que ver de aquí hasta el final, como me lo planteé yo con Genaro Mosquera, tocar todo lo inherente al proceso, la Sí. vigilancia del voto, el cuidado del voto, la actitud de los gremios. La academia creo que se ha incorporado de alguna manera pues con un propósito de observación plena, con sus profesionales y el colegio de abogados incluido. Entonces, desde ese punto de vista, hay un resguardo anunciado, pero la cuestión está en ver si eso se materializa, se cumple cabalmente, porque hay muchas versiones con respecto a lo que el régimen quiere hacer, inclusive darle un palo a la lámpara, a pesar de que la calle está diciendo lo contrario. Quiere decir que allí pues no sabemos si las asesorías que este señor tiene, o sea, de alguna manera lo persuaden del riesgo y las implicaciones que eso tiene, o está enloquecido y no quiere oír ni razones ni sin razones. Entonces, Bueno, sí, es un dame tu tema parecer porque complicado. tú conoces más a la sociedad venezolana que yo porque tú eres sociólogo y lo estudias desde un punto de vista de sus aspiraciones, de sus metas, de su vocación de lucha e inclusive de su filiación política, porque la política juega un papel, pero en este momento pareciera que al régimen no le importan los partidos porque al fin y al cabo en algún momento se atrevió a someterlos y lo hizo. Pero yo creo que esta historia no se va a repetir en los términos que ellos piensan. No sé qué dices tú. Sí, en primer lugar me parece importante explorar un poco el estado de ánimo que se ha creado en Venezuela. En Venezuela existe la sensación de que por primera vez en 25 años la la oposición democrática, tiene todas las posibilidades de ganar porque se ha conformado una mayoría electoral que se expresa en dos planos distintos y complementarios. Uno son las encuestas. Todas las encuestas serias, todas las encuestas que se dedican a hacer trabajos de opinión pública de manera sistemática, con muestras perfectamente elaboradas, que presentan su ficha técnica de manera transparente. Todas las encuestas revelan que hay una clara mayoría a favor de Edmundo González y de su alter ego, que es María Corina Machado. Y ese es un plano. En el otro plano está la calle, que es un termómetro fundamental para medir la actividad política, porque la actividad política es una actividad de conexión con la gente. La política real no se desarrolla en recintos cerrados, en cubículos, o en las universidades, o en los salones, en las salas estratégicas operacionales. No, se desarrolla en la calle. Y ni siquiera estatutariamente, si a ver, vamos. Exacto, no, no, Cuando la gente se quiere expresar, se expresa y se olvida de lo que diga el partido y cuál es la doctrina. exactamente, y de lo que dicen los cánones tradicionales, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos viendo una efervescencia. Esta semana que acaba de concluir ayer, la gira de María Corina por el oriente del país, por parte del oriente, porque estuvo fue en el estado Bolívar, fue realmente impresionante el contacto de María Corina con los trabajadores de Sidor y de las empresas básicas, el apoyo que se expresó allí. Hay un elemento que yo quiero destacar porque me parece que desde el punto de vista sociopolítico es fundamental, o es en todo caso muy interesante, que es la presencia de los motorizados. Uh -huh. Parecía que los motorizados era un coto cerrado de los chavistas Sí. y que los colectivos estaban integrados por eh, motorizados, por profesionales del motociclismo, porque trabajan como repartidores o como mototaxistas, o porque simplemente disfrutan del placer de viajar en moto. Resulta que ahora eso ha cambiado y los motorizados se han convertido
en una parte muy importante de la campaña de María Corina. De hecho, son sus guardaespaldas, son su guardia pretoriana, porque son las que lo vigilan, las que los Sí, cuidan, las que se enfrentan a, a la Guardia Nacional y a la policía cuando es preciso hacerlo. Y este es un dato muy interesante que constituye una novedad dentro de la campaña de la oposición. Entonces, resumiendo esta idea, en los dos planos en los que se puede examinar el proceso, el plano de las encuestas y el plano de las movilizaciones de calle, de las movilizaciones populares, vemos que se está creando un cuadro altamente favorable, como nunca antes, para que triunfe la oposición. Y yo creo que dentro del oficialismo tiene que haber conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, de que el estado de ánimo está cambiando y que las instituciones encargadas de defender el orden constitucional y de defender y hacer cumplir la constitución tienen que ver esta realidad. A mí me parece que tratar de mantenerse en el poder con 20% de apoyo nada más, que es lo que tiene Maduro en este momento en las encuestas, entre 20 y 22%, con un techo estadístico que puede llegar a 30%. Tratar de mantenerse en contra de la voluntad de la inmensa mayoría puede ser un riesgo enorme que desestabilice al país. Y esto no le conviene al país, no le conviene a la región, no le conviene a los partidos, incluso a los partidos que han formado alianza tradicionalmente e históricamente con el madurismo y con el chavismo en general. ahora, Sé que, pero óyeme una cosa, Trino. Eh, Eso está muy bien y yo compro la idea de que en la calle la elección está ganada. El problema es que no sabemos si el régimen está dispuesto a aceptar un resultado porque es el argumento que suena con mayor fuerza. A ellos no les importa las movilizaciones, no les importa la unidad del pueblo, sino preservar el poder porque tienen muchísimo que perder. Su costo es altísimo, ¿no? Y lo vienen corriendo hace mucho tiempo, pero hay otros similares a ellos en ideología, como son las izquierdas, que generalmente hacen como Juan Charrascado, ¿entiendes? bueno, Bueno, esto mira, esto no es nada original, José Antonio, este pensamiento, esta materia de opinión no es nada original. En todos los países donde se imponen regímenes autoritarios de izquierda o de derecha, la lógica es la misma. Nadie quiere entregar el poder de por las buenas. ok, pero lo del fraude lo están cantando. Yo tengo allí a Vladimiro que apareció ya en escena y Sí, estaba sí, pero sacando el déjame decir celo. una cosita antes de que intervenga Vladimiro, Sí, ajá. una muy breve. No es posible o no es fácil para todo, en todo caso, cantar fraude cuando ellos representan 20% del total del electorado. Entonces, esa es una bola que están poniendo a circular, es una matriz de opinión que están creando y yo creo que hay que enfrentarla con decisión, con coraje, porque si no puede instalarse esa opinión dentro de la conciencia popular y la gente puede inhibirse y puede renunciar a ejercer el derecho al voto. Y creo que frente a esta opinión que a mí me parece que no tiene ningún fundamento más allá del temor que ellos tratan de infundir, pero no tiene ningún fundamento real porque el partido, el PCV no es lo que era antes, Sí, no, es otra cosa totalmente distinta, es una maquinaria electoral, pero no político-organizativa como fue en el pasado. Entonces yo creo que no hay que creer tanto en no, no, cuentos de... no, no estamos creando, lo que estamos haciendo previsivos en cuanto a lo que pudiera ocurrir si al régimen se le ocurre recurrir al Bueno, expediente del fraude, pues. sería muy Entonces yo no sé qué lamentable que... Vladimiro que se maneja en conexión con los partidos políticos que están en la plataforma de la unidad y que conversan normalmente, por ejemplo, con gente como Andrés Caleca, que fue presidente del CNE, y habiendo sido el presidente del CNE, o sea, aún así yo por informaciones que leí de él, estaba diciendo que es posible que inhabiliten la tarjeta de la MUT
Entonces, ese sería un paso más que no sabemos cómo puede resultar y qué reacción puede haber. Y están intentando hacerlo muy pronto. Yo no sé si lo harán, porque si lo hacen, allí hay que rediseñar una cantidad de cuestiones desde el punto de vista político. Por ejemplo, ¿no? Bueno, No sé cómo lo ve Vladimir o qué. no, bueno, primero, gracias por la invitación a estar en ser parte de este distinguido cuarteto, incluyendo a ti, Antonio. Muchas gracias. Hola, José Manuel y Trino. Mira, yo voy a tratar de combinar lo que yo escuché decir a Trino, porque me parece que es muy importante transmitir simultáneamente que hay muchos motivos para tener confianza en lo que va a ocurrir a pesar de todos los riesgos que están en el camino. O sea, aquí bajo ningún respecto se puede transmitir ni desánimo, ni estos tipos van a salir. O sea, eso por un lado. Por otro lado, hay que ser muy claros en todos los riesgos que estamos corriendo con el fraude que ellos quisieran cometer y no lo van a poder hacer. Esa es mi impresión. ¿Y cuáles son los elementos centrales de ese fraude? Bueno, hay dos fundamentalmente. Uno, que lograron reducir el número de electores. El documento que sacó hace unos días el Consejo Nacional Electoral pone el registro electoral, padrón electoral, lo pone en más o menos 21 millones de electores. ¿Okay? De esos 21 millones ya se sabe que de los 4,5 más o menos que están en la diáspora, que están inscritos en ese, que forman parte de esos 21 millones, solamente 60,000, 70,000 van a poder ejercer el derecho a votar, 70,000 de 4,5 millones. O sea que solamente por ese lado lograron reducir el número efectivo de electores a más o menos 15 millones. Bueno, eso lo tenemos claro. Yo lo que quiero es la perspectiva Pero ya de va, esto. espérate. No es porque tenemos tiempo limitado, entonces. Bueno, entonces, okay, es irnos a verlo en perspectiva. Bueno, muy bien. La perspectiva es entonces, entonces tomo tu punto de vista. La perspectiva es que hay que tener una percepción clara de que lo que están haciendo para el fraude, que incluye lo que estaba terminando de decir, no me dejaste, y el tema de los nuevos centros electorales con una sola mesa, 1.500, a los cuales pueden tener acceso unos 3 millones de electores. Resultado, vamos a ir a una elección con un padrón electoral efectivo de más o menos 12 millones de votantes. De esos 12 millones de votantes, entonces hay un espacio mucho mayor para cometer fraude que lo habría con 21 millones. Por otro lado, esa es una parte, y la otra parte tiene que ver con todo el manejo de las mesas electorales, que también es un problema muy complejo. Entonces, eso es lo que se está preparando sobre fraude. Lo que estaba diciendo, como perspectiva de lo que tú me estás preguntando en relación a lo que dijo Trino, es que tienes que combinar eso que él aseguró, que es la gran potencia que tiene todo el mecanismo, todo el movimiento alrededor del binomio María Corina Edmundo, y estar preparado para un acto de violación de la Constitución, que es lo que esos tipos quieren hacer. Terminé. Cambio. Okay, muy bien. Bueno, yo no sé si violar la Constitución es dable a estas alturas del juego. Ellos lo han violado mucho y por eso es que yo tengo mis reservas y mis dudas de qué pudiera pasar. Quisiera saber si esa gran movilización estaría debida y adecuadamente engranada. Esa gente que está saliendo a la calle a acompañar a María Corina Machado, que no van como miembros partidistas, van como ciudadanía, ¿no? Van como colectivo nacional. Se están movilizando, pero a la hora de una circunstancia sobrevenida como esa que estamos intentando evaluar, o sea, cómo manejar, cómo engranar, cómo dinamizar, cómo articular a ese gentío a favor de la defensa del voto si el régimen pretende pasar por encima de ellos. Mira, yo entiendo que los grupos de la plataforma unitaria, los partidos de la plataforma unitaria y los grupos que se han sumado a la plataforma unitaria democrática, porque la plataforma no es hoy la misma que participó en la primaria del 22 de octubre del año pasado. Esa plataforma se ha venido ampliando con nuevos participantes, que son pequeñas organizaciones, tanto políticas como organizaciones de la sociedad civil, que han entendido que la plataforma unitaria es la instancia de organización y coordinación de la acción electoral. Entonces, ahora tenemos un grupo muy amplio de partidos políticos, organizaciones sociales y organizaciones civiles. Y eso
grupos en sus distintas modalidades están trabajando para asegurar que el 28 de julio tengamos no solamente una participación masiva de los electores, sino una defensa cerrada del voto opositor. Y eso es lo que se está haciendo fundamentalmente. El trabajo organizativo, crear los comanditos, incorporar gente, garantizar que ese ejército de más o menos unas 250.000 personas que se necesitan para ese día exista, porque se requiere, en este momento son 50 y casi 54.000 mesas repartidas en 31.000 centros de votación. Hay que agregar este elemento que señalaba Vladimiro, más o menos 1.500 mesas tiene una sola, o centros de votación tienen una mesa, con el componente adicional de que en esas centros de votación y en esas mesas es donde hay misión vivienda o son comunidades controladas por el chavismo. Y un agravante aún mayor, y es que los integrantes de mesa no son elegidos al azar por el Consejo Nacional Electoral como el resto de los centros de votación, sino que es gente elegida en esas mismas comunidades. ¿Qué se ha hecho para corregir eso? Lo sabemos hace más de un mes. O sea, ¿dónde Bueno, ¿qué está, se puede hacer? dónde está el accionar? No, Denunciar. pero hay un accionar al respecto, hay una manera Bueno, es de... la denuncia, pero cuando tú tienes el control, cuando una instancia que no es democrática, que es hegemónica, que desprecia la opinión pública, quiere imponer su valoración, es imposible hacerlo. ¿Qué se puede hacer? Se ha denunciado por distintos medios. El, esa denuncia se ha hecho a través de la plataforma unitaria. Los partidos que conforman la plataforma unitaria lo han dicho de manera Pero se ha individual. formalizado en alguna parte, simplemente se ha dicho, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo Nacional Electoral se ha exigido que este patrón se modifique. Y no ha habido Y respuesta. no ha habido respuesta porque el problema, José Antonio, es que cuando tú tienes una sociedad que no tiene la fuerza suficiente, no tiene el músculo suficiente para modificar las decisiones arbitrarias de las instituciones, en esas situaciones es Como sería imposible. arbitraria, o sea, desconocer una elección que se pierde Bueno, exacto, pero y tiene entonces los instrumentos para ello. Pero José el Manuel no ha trabajo... hablado. José Manuel ¿Ah? no ha hablado. Yo quiero saber qué apreciación tiene, porque él se la pasa también muy pendiente de ese tema. José Manuel, sería bueno pues que nos mostraras tu preocupación, tu inquietud, si sientes que eso se puede superar, si te ha llegado información de que por alguna vía eso se está tratando y se está manejando para corregirlo antes de que llegue el 20 de julio. José Manuel, tiene el micrófono apagado. Gracias, José Antonio. Bienvenido, Vladimiro. Un placer verte. Hola, Trino. Hola, hola. Mira, Hola. yo creo que el problema de nosotros es el eterno problema de los buenos contra los malos. Entonces aquí nosotros somos, como decía un economista, Matthijs Sen, somos tontos racionales. Hay unas tenazas, yo veo dos tenazas que van a aprisionar todo. Una tenaza es el manejo de las expectativas, donde están metidas todas las encuestas que manipulan y hay un terreno muy gris entre las encuestas que tienen buena ficha técnica, que son serias, y las encuestas malas, donde está mucha gente que yo no sé si pensar mal, y como hay dinero y la situación está tan mal en Venezuela, entonces tú ves gente que empieza a decirte, ayer vi a alguien que decía que los evangélicos en cierta forma iban a llevar a, a Maduro del 25 al 30%. Yo no sé a dónde salen tantos evangélicos, pero fíjate una cosa, yo creo, yo creo que esa es una de las tenazas. La otra tenaza es el control operativo que ellos tienen. Ese control que lo hemos vivido en todos los procesos electorales, que agarran esas 1.500 mesas, ¿verdad? Y montan gente de ellos a impedir que vayan testigos, que vaya gente a votar, etcétera, etcétera. Entonces, con esas dos tenazas, ¿qué pasa?
ellos van a llegar probablemente al 28 generando una expectativa de que la cosa está más o menos pareja. Ahí está metido, por no nombrar a gente, Luis Vicente León. Entonces, fíjate, hay gente que está trabajando en Sí, favor de crear una expectativa de que yo le voy a decir algo. Yo creo que la base dura, a menos que Tino lo haya valorado ya en las encuestas y lo sepa con certeza. Yo no creo que Maduro tenga el 20%. Yo creo que hay mucha gente que está en esa roca dura del chavismo que ya no está con ellos. Y han salido muchas cosas por allí de ese tipo, por una parte. Y yo creo que la otra, hoy María Corina estuvo con los senadores de España, pero María Corina dijo que iba a hablar todos los lunes. María Corina es la que puede mejor que nadie manejar el problema operativo, porque ella en Súmate se preparó para eso. Entonces tiene que haber una estrategia, una táctica, un mensaje y unas operaciones que pongan el 28 a esa masa, ya estaba en toda Venezuela, de frente en exacto. todos los centros electorales. Y por otro lado, en la parte de opinión, debe haber también una batalla fuerte que examine a fondo, que desnude la real fuerza que tienen los chavistas y los maduristas, que no creo en porcentajes que parten de vamos a ir viendo cómo se revaló la cosa. No, no es deductivo, es inductivo. El procedimiento es inductivo. Vamos hacia las encuestas serias y vamos a partir de allí para ver cuál es el máximo real de Maduro. A lo mejor el máximo de Maduro no es el 30, es el 25, o es el 20, o es el 15. ¿Me explico? Y la otra cosa, entonces, son dos tenazas: manejar la expectativa, toda la psicología del tema, y por otro lado, manejar el aspecto operativo, donde, por ejemplo, Vladimiro sabe muchísimo, porque ha estado siempre en la lucha política. Vladimiro quiere Ok. hablar, está fuera de video, pero yo creo que está pidiendo. No, no, pero que termine, ya, ya No, Sí, no, estoy dentro del video. ya No, lo no, dije, no. eso es lo único que sí, yo quería no, aportar. lo que yo deduzco es que aquí la defensa del voto, que se habla tanto, tiene que tener una organicidad en una sola dirección y manejada por una sola persona, que es María, que es la que está moviendo base. Está moviendo la base. Los otros partidos, yo veo que dicen, yo tengo mis observadores, yo tengo mis testigos, ok, pero eso tiene que responder a alguien que maneja la organicidad completa de arriba abajo, porque si ahí se desbarata la norma de la vigilancia y cada quien hace la vigilancia a su manera, corremos un riesgo grandísimo Por también eso, de... aquí el tema es una batalla, esto es una batalla. Sí, adelante, Vladimiro. No, mira, lo que quería apuntar es que yo todo este asunto de que es indispensable organizar la defensa del voto, eso está claro. Que eso se está haciendo como se lo debería hacer, hay que seguir trabajando en eso porque ahí hay puntos que siguen siendo puntos débiles. Sí, Y entendamos perfectamente que la forma fundamental, no es la única, de hacer fraude el día de las elecciones es la usurpación de identidad después de que las mesas se cierren. ¿Okay? Entonces, si tú tienes, como ya se está anticipando, 1.300 centros con prácticamente 800 electores por mesa en los sitios inclusive de más afluencia de oposición, tú estás generando una presión enorme porque más de 500 por mesa ya se convierte en un proceso de espera prácticamente interminable para los que están allí. Pero además de eso, yo no creo, es decir, si Maduro tiene un techo de 20 o 30%, eso es parte de nuestras interrogantes, pero la interrogante real es la decisión que ellos tienen de violentar la Constitución el día de la elección o no. Esa es la interrogante real. Porque allí es donde se va a establecer el tema y se va a convertir en un problema fundamental el tema de la desobediencia civil constitucional. La Constitución nos abre camino a todos los venezolanos para hacer lo que tengamos que hacer para defender su vigencia. Y el fraude mayor que se puede hacer contra la Constitución es violentar la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo, que es supuestamente el fundamento de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en varios escenarios. Uno, la defensa del voto, pero eso no nos garantiza a nosotros. Aquí no hay ningún espacio ni para el triunfalismo, ni para estar claro con todo lo que va a pasar, porque hay demasiadas variables incógnitas, mal caracterizadas, que pueden entrar con mucha fuerza. Y si uno simplemente, y termino, antes que José Antonio me va a regañar, termino rápido. Mira, si uno se pasea por el hecho de que Brasil y Colombia no aceptaron tener observadores electorales en Venezuela
y que el régimen despachó a la observación europea. Eso te dice muchísimo sobre lo que estamos arriesgando ese día. Okay. Ahora, pero fíjate que Trino nos adelantó antes que ante el CNE se habían hecho las observaciones con respecto a esos 1.300 centros con una sola mesa. ¿Y dónde está la respuesta? Ninguna parte. No ha habido. ¿Quién está monitoreando parte. eso? Y entonces, frente a lo eso. están monitoreando ellos. Lo están monitoreando José ellos. Antonio, es la insolencia. Esa es Bueno, entonces a un grado de insolencia tal, ahí es donde está la preocupación. ¿Cómo manejar después de la elección lo que ahí ocurra? Bueno, en eso se está. Por eso hablo de la organicidad de la defensa y vigilancia del voto hasta el final, como dice María Corina Machado, pero por supuesto, o sea, tiene que estar algún equipo, alguien solo manejando la línea, porque si cada quien va a vigilar el proceso a su manera, como lo hacían los partidos tradicionalmente, y cada sindicato y cada universidad, yo creo que el movimiento del mundo tiene que entregarle esa vigilancia del voto a unos vigilantes nacionales como la academia, que se dispusieron ellos, los colegios de abogados en los centros, que se movilizaron después que se rechazó la ayuda internacional, la observación internacional. Adentro tiene que estar organizado un equipo monumental de trabajo para esa intención. Bueno, seguramente se está creando eso, porque aquí el punto de partida es que nadie se está chupando el dedo. Esto no es una caterva de ingenuos que están enfrentándose a unos malucos como la gente del chavismo. Esa no es la relación. Aquí hay un grupo de gente que sabe cuáles son todas las limitaciones que existen, todos los problemas, todas las trabas, todas las alternativas que ellos tienen y que están tratando de organizarse de forma adecuada para enfrentar de forma exitosa ese momento. Habrá cosas que se dicen, José Antonio, y cosas que no se dicen. Sí, El bueno, comando de campaña. No vas a vender las estrategias, desde luego. Exacto, no le vas a decir a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez, mira, nosotros estamos preparando esto. Eso no, en ninguna estrategia cabe una cosa como esa. Pero de acuerdo con las informaciones que se están manejando, con lo que aparece en la prensa, lo que aparece en las conversaciones privadas, porque el tema electoral se reconvirtió en Venezuela en el tema crucial. No hay reunión de amigos, reunión de familia, reunión de compadres, reunión de lo que sea, donde no aparezca el tema electoral como un tema central. Entonces, en todas esas conversaciones y en los que se filtra del comando de la plataforma unitaria, se sabe que se están trabajando en estos detalles, en esta carpintería que no es para estarla divulgando en los portales informativos, sino para tenerlas conscientes, para saber cómo se va a transmitir la información, cuáles son los centros de votación más débiles, los que están siendo asediados por colectivos, qué hacer frente a esos casos. Son muchísimas las imponderables o los imponderables y para eso se está trabajando. No hay ningún triunfalismo ni ninguna ingenuidad. Aquí no hay nadie que esté pensando en que esto es coser y cantar. Esta es una tarea proteica. Esto es colosal, esto es gigantesco lo que tenemos por delante y en esa misma medida se ha asumido como el reto más importante de los últimos 25 años. Vladimiro tiene mucha cercanía con organizaciones políticas y es donde yo hago la pregunta, insisto en ello. ¿Están las organizaciones políticas coadyuvando a que ese emplazamiento que se le ha hecho al CNE, o sea, de alguna manera haya una respuesta para saber a qué atenerse? Porque, o sea, si nos va a dar la respuesta el último día, no tenemos tiempo de hacer nada. Aquí está, ya Trino lo dijo. Tú tienes una situación que ha sido todo este proceso, tú tienes todo el comando que estaba articulado originalmente alrededor de María Corina. Eso se convirtió en el comando del binomio, por así decirlo. Ese fue un paso muy importante. Todavía, hasta donde yo puedo saber, quedan pasos que hay que tomar para que la incorporación del resto de los partidos, que ya ha sido muy explícita apoyando al binomio, se termine de hacer explícita en términos del manejo de las mesas, de los testigos y todo eso. Como dijo Trino, en esa dirección se está trabajando. Y aquí, así como no se puede ser ingenuo,
tampoco se puede ser irresponsable con el pueblo venezolano. O sea, aquí hay una responsabilidad que tienes que cumplir, y esta historia de que son los partidos versus el comando del binomio, eso se ha ido corrigiendo, y se ha ido corrigiendo para bien. ¿Ves? Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace mes y medio, te hubiera dicho está en proceso de corrección, pero ahora te digo, estas entrevistas muy importantes que han habido entre el mundo con los otros partidos de la plataforma, esas fotos que han aparecido, se han traducido en que hay una preocupación que ya es compartida. Y el tema específico que tú tocaste, el de la tarjeta de la MUD, bueno, si se llega a eso, ya veremos. Eso sería un paso mayor que obligaría entonces a redefinir el tema de con qué tarjeta se va, si es que ellos toman ese paso. Sí, por eso a mí me preocupa el factor tiempo, me preocupa por eso. Bueno, pero es que el factor tiempo, nosotros de este lado estamos preocupados, y del otro lado ellos abusan sin límites, ¿ves? Porque es que de eso se trata. Tú tienes aquí una pelea, yo no lo quiero llamar una guerra porque es una guerra entre venezolanos, pero se parece mucho a una batalla donde tú tienes gente que tiene el poder y lo está usando de la manera más innoble, caprichosa, arbitraria del mundo, inclusive denunciado, y yo quiero insistir en eso. Hay 5 países muy importantes en este tema, que son España, Brasil, Colombia, Chile y México. Sí. Esos son los países rosados. Ahí hay países de gobiernos de izquierda, entonces yo le llamo la izquierda rosada. Esa izquierda rosada, y eso es una cosa en que nosotros le queremos insistir muchísimo al gobierno, sobre todo al gobierno de Colombia, de Brasil y de México, en que los presidentes de esos 3 países llegaron al gobierno por un proceso que involucró gente que salió de la cárcel o de tribunales y de cosas, y que entró y el sistema electoral los asumió como presidente. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, más nada. Sí, pero bueno, Maduro y compañía no entregan eso, ¿ves? Bueno. Entonces ahí hay un tema muy importante que va más allá de si se nos acaba el tiempo. Ellos juegan a que se nos acabe el tiempo, y nosotros jugamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no nos agarren. Nosotros también aquí intentamos que no se nos acabe el tiempo, porque el tema está realmente muy interesante, muy candente, pero de todos modos, a lo largo de la semana y todos los días vamos a estar haciendo programas en la misma dirección. Que José Manuel cierre el programa, le quedan 2 minutos para que se despida de ustedes, y de todos modos deje su última preocupación o su última expectativa. José Manuel. Bueno, qué sé yo, aquí tenemos un científico muy destacado y con una gran capacidad de análisis, que ha demostrado incluso en política mucho éxito, aunque en el béisbol no tiene la misma suerte. Pero el mapa hay que hacerlo. Hay que hacer un mapa, ¿verdad?, que incluya todos estos aspectos. Ese mapa no está, yo no lo tengo claro, pero ese mapa incluye muchas cosas. Yo trabajé en una oportunidad en Súmate y me dio mucha ira descubrir cómo en los valles del Tuy los votantes nuestros no podían llegar a la mesa. Eso es una cosa impresionante, y te llamaban por el celular y todo. Entonces yo creo que hay que hacer un mapa que incluya los aspectos psicológicos, como ese que yo les digo de las expectativas que se crean con las encuestas y con toda la compra de opinión, que están comprando mucha gente, y por el otro lado, el tema operativo, que me parece que es clave. Es el que yo llamo vital. Bueno, de todos modos, me imagino que... Gracias, Trino. Gracias, Vladimir. Trino, que es el que maneja este segmento Mirador Sociopolítico, en la próxima entrega nos vendrá ya con alguna información más precisa del estudio sociológico del problema. ¿Ok? Bueno, gracias a ustedes 3, compañeros. Yo le había dicho a José Antonio que esto era un homenaje a Trump, pero es un homenaje a Cat. Bueno, yo no hablo mucho francés, pero de todos modos te compro la idea. Cuidado, porque Trino tiene mala maña. Cuidadito. Ok. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Trino. Hasta luego. Mirador Sociopolítico dando la hora con Trino Márquez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por su tiempo.